Un marido rico finge ceguera durante 3 meses para poner a prueba la lealtad de su esposa. Lo que descubrió destrozó su mundo. Él es solo un hombre ciego. Jason nunca lo verá venir. Esas fueron las escalofriantes palabras que Yaya Ward le susurró a su amante mientras su marido yacía indefenso en la habitación contigua, supuestamente incapaz de ver u oír su última traición. Ella no tenía idea de que el hombre que ella creía permanentemente ciego había estado observando cada uno de sus movimientos durante 3 meses, grabando cada mentira. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el matrimonio, la infidelidad, el engaño y las máscaras que la gente usa cuando cree que nadie la está mirando. Antes de profundizar en esta historia de venganza y traición, ¿qué harías si descubrieras la verdadera naturaleza de tu cónyuge cuando cree que estás indefenso? Deja tus pensamientos en los comentarios. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto mojado resonó en el centro de Chicago cuando el Bentley negro de Ethan Ward chocó con un camión de 18 ruedas en la intersección de Michigan Avenue y Baker Drive. El impacto hizo que su vehículo de lujo girara como un juguete de niño. Los vidrios explotaron en todas direcciones mientras el metal se retorcía y se arrugaba a su alrededor. El último pensamiento consciente de Ethan antes de que la oscuridad lo reclamara fue la ironía de todo. Había construido un imperio de $1.000 millones al ver oportunidades que otros pasaban por alto. Y ahora es posible que nunca vuelva a ver nada. 3 días después, se despertó en la unidad de cuidados intensivos del Northwestern Memorial Hospital, con la cabeza envuelta en vendajes blancos impecables y con máquinas sonando constantemente a su alrededor. La primera voz que escuchó fue la de la doctora Elise Monroe, la neuróloga principal del hospital. Señor Ward, tiene muchísima suerte de estar vivo, dijo con un tono cuidadosamente medido. El traumatismo en el nervio óptico fue grave. Hemos realizado pruebas exhaustivas y me temo que el daño parece permanente. Necesitarás tiempo para procesar esto, pero creemos que vivirás con ceguera el resto de tu vida. Las palabras te impactaron más fuerte que el camión. Ethan Ward, el hombre que leía las intenciones de la gente en los ojos, que había amasado su fortuna con evaluaciones visuales instantáneas de negocios, nunca volvería a ver. O eso creían todos. La reacción de su esposa, Laya, parecía perfecta. Le apretó la mano, con la voz quebrada por la emoción. Saldremos de esto juntos, cariño. Yo me encargaré de todo. No tienen que preocuparse por nada. En cuestión de horas, sus hijos llegaron de sus respectivas escuelas. Emma, de 19 años, quien cursaba segundo año en Northwestern, voló a casa inmediatamente después de enterarse de la noticia. Michael, de 17 años y quien cursaba su último año en Phillips Exit Academy, recibió una licencia de emergencia. Ver a su exitoso padre, el hombre que siempre había sido su pilar de fortaleza, tendido indefenso y vendado, devastó a ambos adolescentes. Emma mantuvo una fachada valiente mientras estaba sentada junto a su cama, pero Ethan pudo percibir el temblor en su voz cuando prometió ayudarlo con lo que necesitara. Michael, típicamente reservado, luchó visiblemente al ver a su héroe reducido a tal vulnerabilidad. Después de 3 días en el hospital, Laya insistió con delicadeza en que ambos niños volvieran a sus estudios, enfatizando que su padre querría que continuaran su educación a pesar de las circunstancias. Pero algo en la voz de Laya no coincidía con su preocupación maternal. Después de 20 años de matrimonio, Ethan conocía cada inflexión del habla de su esposa. Había algo más allí. Alivio, anticipación. No podía. Lo colocó, pero sembró una semilla de duda que pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. La cobertura mediática fue extensa. El trágico accidente de un multimillonario tecnológico lo dejó ciego, según los titulares. De visionario a víctima, la vida de Ethan Ward cambió para siempre. La historia dominó las noticias económicas de Chicago durante semanas. El exitoso emprendedor que había revolucionado el marketing digital, ahora reducido a navegar por la vida en la oscuridad permanente. Amigos y socios comerciales inundaron su habitación de hospital con flores y buenos deseos. Su hermano menor, Marcus, voló desde Seattle, con los ojos rojos por las lágrimas. Lo que necesites, hermano mayor. Lo que necesites. Pero fue durante una de estas visitas que todo cambió.
Isen había estado entrando y saliendo de la conciencia, aturdido por los analgésicos. La mayoría de los visitantes asumían que estaba dormido cuando hablaban en voz baja cerca de su cama. Fue entonces cuando escuchó la conversación que cambiaría el curso de su vida para siempre. Laya hablaba en voz baja por su teléfono cerca de la ventana, claramente pensando que su esposo estaba inconsciente. Su voz se oía diferente ahora, más aguda, más calculadora. No, Jason, no ve nada. Los médicos lo confirmaron. Sí, estoy seguro. Esto lo cambia todo para nosotros. Solo necesitamos tener paciencia un poco más. Libertad, Jason. Libertad de verdad, y todo será nuestro. A Isen se le heló la sangre. Jason Morrison, su antiguo socio, el hombre al que le había confiado información clasificada de la empresa, el mismo al que había recibido en su casa innumerables veces para cenas y reuniones sociales. Las piezas de un rompecabezas que nunca había imaginado que existían, empezaron a encajar. 3 meses antes, Laya le había sugerido a Jason que se encargara de algunas de sus inversiones personales. Había estado trabajando hasta tarde con más frecuencia, alegando que ayudaba con eventos benéficos. Había recibido misteriosas llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando Isen entraba en la habitación, nuevas joyas que aparecían en su colección sin explicación y un sutil cambio en su comportamiento que él atribuía al estrés. Ahora, tumbado en esa cama de hospital con vendas en los ojos, Isen Ward tomó una decisión que definiría el siguiente capítulo de su vida. Permanecería ciego, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo eligió. Él observaba cada movimiento de su esposa mientras ella creía que no podía ver nada. Pero primero, necesitaba saber la verdad sobre su condición. A la mañana siguiente, cuando la doctora Elise hizo su ronda, Isen solicitó una consulta privada. Doctor, necesito que me haga una prueba más, una resonancia magnética completa. Quiero estar completamente seguro de mi pronóstico antes de empezar a adaptarme a esta nueva realidad. Lo que reveló la resonancia magnética lo cambió todo. Su nervio óptico se estaba recuperando perfectamente. La evaluación inicial había sido errónea. Su visión volvería a la normalidad en cuestión de semanas, posiblemente días. Pero Isen Ward acababa de recibir el arma más poderosa que jamás había poseído, la capacidad de verlo todo sin aparentar ver nada. Doctor, dijo en voz baja, necesito que mantenga esta información estrictamente confidencial. No se lo digas a nadie. Ni mi esposa, ni mi familia, ni siquiera mis abogados. ¿Puedo contar con su discreción? La doctora Elise parecía desconcertada. Señor Ward, esta es una noticia maravillosa. Su familia estará encantada de saberlo. No. La voz de Isen transmitía la misma autoridad que había construido su imperio. Nadie puede saberlo. Todavía no. Tengo mis razones, y son más importantes de lo que imagina. La doctora dudó, claramente incómoda con la petición, pero la ética profesional la obligaba a la confidencialidad del paciente. Si eso es lo que realmente quiere, respetaré sus deseos. ¿Pero puedo preguntar por qué? Isen giró la cabeza hacia la ventana donde estaba sentada su esposa, revisando su teléfono con una leve sonrisa en los labios. La misma sonrisa que una vez le pareció encantadora, pero que ahora reconocía como algo mucho más siniestro. Porque a veces, doctor, hay que perderlo todo para ver quiénes son realmente las personas. 2 semanas después de su devastador diagnóstico, Isen regresó a su amplio ático con vistas al lago Michigan. Había recuperado la vista por completo, pero su actuación como ciego tenía que ser impecable. Cada tropiezo, cada intento vacilante de alcanzar objetos, cada momento de supuesta la impotencia fue cuidadosamente calculada. Laya se transformó de la noche a la mañana en la esposa devota. Lo guió por la casa, con la voz impregnada de una melosa preocupación. Cuidado, cariño. La mesa de centro está ahí. Sus manos se posaron en su brazo más de lo necesario, pero no por cariño, sino por la emoción del control absoluto. En cuestión de días, contrató a Rebecca, una cuidadora profesional, alegando que quería el mejor cuidado posible para su esposo. Pero Isen notó la rapidez con la que Laya despedía a Rebecca cada tarde,
insistiendo en que podía encargarse de la rutina nocturna personalmente. La primera grieta en la fachada de Laia apareció al tercer día. Mientras supuestamente dormía la siesta en su estudio, Isen la oyó susurrar al teléfono en la cocina. Con su visión periférica, cuidadosamente oculta tras unas gafas oscuras, la observó pasearse, animada y emocionada. Está completamente indefenso, Jason. Ayer ni siquiera pudo encontrar su propia habitación sin que yo lo guiara. No, el cuidador se va a las 4 todos los días. Sí, tendremos privacidad. Esa noche, Laia le sirvió la cena con un entusiasmo inusual, cortando su filete en trozos perfectos, untándole. Se secó los labios con una servilleta como si fuera un niño. Su actuación era digna de un Oscar, pero Isen había pasado décadas interpretando las microexpresiones de la gente. La ligera curva ascendente de sus labios no era compasión, era satisfacción. Después de cenar, lo ayudó a acostarse, arropándolo con exagerada delicadeza. Que tengas dulces sueños, mi amor. Enseguida bajo si necesitas algo. En cuanto la puerta de su dormitorio se cerró, Isen se deslizó fuera de la cama y se colocó junto a la ventana que daba a la entrada circular. A las 22:47, llegó el Mercedes plateado de Jason Morrison. El hombre que una vez fue el socio de confianza de Isen ahora se deslizaba entre las sombras de su propia casa como un ladrón común. A través de las rejillas de ventilación del suelo, Isen podía oír sus voces mezclándose con risas provenientes de la sala de estar de abajo. El tintineo de las copas de champán, las risitas de Laia, sonidos que no había hecho con él en años. Pero la verdadera revelación llegó cuando oyó la voz de su esposa con claridad a través de las paredes. Mira este collar que me compró para nuestra aniversario el mes pasado. $20,000 y nunca me verá usarlo contigo. Más risas, más copas tintineando. El sonido de pasos que se dirigían a la habitación de invitados justo debajo de la suya. Isen apretó los puños. Su propio regalo de aniversario, comprado con amor y emoción, se había convertido en un símbolo de la traición de su esposa. Pero esto era solo el principio. Si Laia creía estar jugando, no tenía ni idea de quién era realmente su oponente. A la mañana siguiente, apareció junto a su cama con café y flores frescas, con el pelo aún un poco despeinado de la noche anterior. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Como un bebé, respondió Isen con voz perfectamente firme. Gracias por cuidarme tan bien. Su sonrisa irradiaba una victoria oculta. La investigación de Isen comenzó con precisión quirúrgica. Aunque Laia creía que su esposo ciego era indefenso y dependiente, él documentaba metódicamente cada traición. Grabadoras de voz ocultas aparecieron por toda la casa, detrás de los marcos de fotos, bajo los bordes de las mesas, dentro de los arreglos florales. Su experiencia en tecnología convirtió la vigilancia en un juego de niños. En una semana, había capturado horas de pruebas contundentes. Las grabaciones revelaron una conspiración que iba mucho más allá del adulterio. El martes, mientras supuestamente estaba en su terapia de rehabilitación, Isen escuchó a Laia hablar por teléfono desde su oficina en casa. Estaba transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a propiedades en el extranjero que Jason había establecido. $2 millones se movieron en una sola tarde. El abogado dice que una vez finalizado el poder notarial, todo se vuelve más fácil. La voz de Laia se quebró en la grabación. Isen lo firmó un día antes del accidente. A Isen se le heló la sangre. Recordó haber firmado esos papeles, confiando plenamente en su esposa sin siquiera preguntarle de qué se trataba el documento. El jueves trajo otra sorpresa. Isen descubrió que Laia había estado falsificando su firma en documentos legales durante meses. Transferencias de propiedades, autorizaciones de inversión, cambios en su testamento, todo ejecutado mientras ella desempeñaba el papel de cuidadora dedicada. Pero la grabación más devastadora llegó el viernes por la noche. Jason llegó temprano y su conversación en la sala reveló el alcance total de su plan. Una vez que activamos la cláusula de discapacidad de su seguro de vida, estamos listos para toda la vida. La voz de Jason se escuchó con claridad. El micrófono oculto de Isen. La póliza paga el doble por discapacidad permanente.
Y si algo desafortunado le sucedía, el tono de Laia era escalofriantemente despreocupado. Los accidentes les ocurren a las personas ciegas todo el tiempo. Las escaleras pueden ser muy peligrosas. Las manos de Isen temblaban mientras escuchaba. Su esposa no solo le estaba robando el dinero. Estaba hablando de su asesinato. A la mañana siguiente, Laia le sirvió el desayuno con su habitual sonrisa empalagosa. Tu hermano Marcus llamó. Quiere visitarte este fin de semana. Eso estaría bien, respondió Isen, con una actuación impecable a pesar de la rabia que le quemaba el pecho. Mientras ella se afanaba por la cocina, Isen observaba cada uno de sus movimientos. Esta mujer, que había compartido su cama durante 20 años, que le había prometido amarlo en la salud y en la enfermedad, estaba destruyendo sistemáticamente su vida mientras fingía salvarla. Pero Laia había cometido un error crucial. Había subestimado al hombre con el que se casó. Isengard no había construido un imperio siendo pasivo. Siempre había estado 3 pasos por delante de su competencia. Y ahora su propia esposa se había convertido en su oponente más peligroso. El momento que destrozó la última esperanza de Isen llegó una tarde lluviosa de jueves. Le dijo a Laia que iba a fisioterapia, pero regresó temprano a casa, usando la llave silenciosamente para evitar que lo detectaran. El sonido lo impactó antes de llegar a la escalera. Las risas resonaban en su dormitorio principal. Su dormitorio, su lecho matrimonial. Isen se colocó al pie de la escalera, su grabadora capturando cada palabra que descendía desde arriba. Lo que escuchó destruyó 20 años de recuerdos en segundos. Dios, no puedo creer lo fácil que ha sido esto. La voz de Laia se escuchó con claridad a través de la puerta abierta del dormitorio. ¿De verdad cree que lo amo? Incluso ciego, sigue estando tan patéticamente agradecido por cada pequeña atención. La risa de Jason se mezcló con la de ella. Te mereces un premio por esa actuación. La forma en que lo alimentas, lo vistes, finges que te importa. Es brillante. Lo mejor es que se dio toda su cartera la semana pasada. Pensó que estaba firmando formularios de consentimiento médico. Más risas. Para Navidad, lo habremos liquidado todo. La casa, las inversiones, incluso su preciada colección de arte. A Isen casi se le doblan las piernas. Su colección de arte, piezas que había adquirido durante décadas, incluyendo las pinturas originales de su difunto padre, iban a ser vendidas como si fueran muebles comunes. Pero Laia no había terminado de destruirlo. Deberías ver cómo me busca por las noches, continuó, con la voz llena de asco. Todavía cree que somos la pareja perfecta. Me pone los pelos de punta, pero tengo que seguir fingiendo hasta que todo se transfiera. Y después, cuando el dinero se transfiera al extranjero, desaparecemos. Solicito el divorcio, alegando su inestabilidad mental a causa del accidente. Consigo una orden de alejamiento alegando que se ha vuelto violento desde que perdió la vista. Para entonces, no tendrá nada con que luchar. El crujido de los resortes de la cama. Más risas, el sonido de su esposa planeando su destrucción total mientras yace en la cama que compartieron durante 2 décadas. Isen se apartó de las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. En la cocina, se agarró a la encimera de granito hasta que se le pusieron los nudillos blancos, luchando contra el impulso de subir corriendo y enfrentarse a ambos. En cambio, activó la aplicación de grabación de su teléfono y llamó a su abogado privado, David, y a una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. David, soy Isen. Necesito una reunión de emergencia esta noche y que venga tu padre. Necesito al mejor contador investigador de Chicago. Isen, suenas fatal. ¿Qué pasa? Mi esposa me está robando la fortuna y planea dejarme sin nada. Pero eso no es lo peor. Su voz era firme, fría como el acero. Están discutiendo hacerme desaparecer para siempre. 4 horas después, David y su padre estaban sentados en la oficina de Isen en el centro escuchando las grabaciones con creciente horror. Para medianoche, habían identificado más de $15 millones en transferencias no autorizadas y documentado pruebas suficientes para múltiples cargos por delitos graves. Podemos arrestarla mañana, dijo David en voz baja. Isen negó con la cabeza. No,
Quiero que termine su plan. Todo ello. Quiero que se exponga a cada persona involucrada, que se documente cada crimen, que se registre cada traición. Eso es peligroso, Isen. También lo es subestimarme. Su sonrisa era afilada. Quiere jugar. Veamos cómo maneja a un maestro. 3 semanas después, Isen anunció su plan con perfecta vulnerabilidad. Laya, quiero organizar nuestra cena de aniversario. 21 años juntos merecen una celebración a pesar de todo lo que hemos pasado. Sus ojos se iluminaron con una emoción depredadora. Un público para su actuación. Eso es maravilloso, cariño. ¿A quién deberíamos invitar? A todos los importantes para nosotros. Marcus, tu hermana Sara, los Henderson, David y su esposa Jason, por supuesto, y Emma y Michael. Quiero que nuestros hijos estén en casa para esta celebración. 21 años merecen tener a toda la familia reunida. Cada nombre fue elegido cuidadosamente. Testigos que necesitaban ver la verdad, incluyendo a sus hijos, que tenían derecho a conocer la verdadera naturaleza de su madre. La lista de invitados incluía a 14 personas. Una reunión lo suficientemente íntima para una revelación devastadora, lo suficientemente grande para asegurar que la verdad se divulgara. Laya se dedicó a planear, contratando a los mejores proveedores de catering de Chicago, seleccionando vinos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Estaba orquestando su propia actuación final como esposa devota, completamente inconsciente de que se encaminaba hacia una ejecución. La noche llegó con un clima otoñal perfecto. Su ático resplandecía con la luz de las velas, el cristal relucía sobre manteles blancos. Emma y Michael flanqueaban a su padre en la mesa principal. Ambos habían llegado esa tarde con evidente preocupación por su bienestar. Laya llevaba el collar de aniversario de $20,000, el que había mostrado burlonamente con Jason. Acompañó a Isen a su asiento con teatral delicadeza. Su actuación fue particularmente pronunciada frente a sus hijos, asegurándose de que presenciaran su aparente sacrificio y devoción. «Déjame ayudarte con tu servilleta, cariño». Jason llegó elegantemente tarde, interpretando su papel de amigo preocupado de la familia. Estrechó la mano de Isen con practicada compasión, su voz destilando falsa preocupación por su estado. La cena transcurrió impecablemente. Laya cortó el filete de Isen, le secó los labios y le dirigió la copa de vino hacia prevenir derrames. Los demás invitados murmuraron aprobación ante su dedicación. Varios comentaron lo afortunado que era Isen por tener una esposa tan cariñosa. A las 9:30 de la noche, mientras se servía el postre, Isen se levantó de su silla. La sala quedó en silencio. Todos sabían que el ciego Isen nunca se movía sin ayuda. Caminó directamente a través de la sala hacia la mesa de champán. Sin bastón, sin vacilaciones, sin tropiezos. Sus movimientos eran fluidos, seguros, precisos. Jadeos resonaron por el comedor. El rostro de Laya palideció. Isen tomó una copa de cristal y se giró para mirar a sus invitados. Sus gafas oscuras reflejaban la luz de las velas como espejos. «Damas y caballeros, me gustaría brindar». Su voz transmitía la misma autoridad imponente que había construido su imperio. «Por mi hermosa esposa, que creía que no podía ver su verdadera naturaleza». Se quitó las gafas deliberadamente, su mirada clara y concentrada recorrió todos los rostros de la sala antes de posarse en la expresión congelada de Laya. «Durante 3 meses, lo he visto todo, lo he escuchado todo, lo he grabado todo». Jason salió corriendo hacia la puerta, pero el equipo de seguridad de Isen, apostado afuera desde la mañana, le bloqueó la salida. Isen activó el sistema de sonido de la habitación. La voz de Hila llenó el espacio. «Confía completamente en mí. Una vez que la herencia esté a mi nombre, nos iremos de aquí. Está ciego, Jason. Nunca lo verá venir». La grabación continuó. Cada risa cruel, cada gesto de amor burlón, cada detalle de su robo y traición se reprodujo para el público atónito. Las piernas de Laya cedieron. Se desplomó en su silla, el collar de aniversario brillando burlonamente alrededor de su cuello. 21 años, dijo Isen en voz baja. Y nunca me viste.
Las grabaciones se reprodujeron durante 17 minutos. 17 minutos de traición sistemática expuesta ante familiares y amigos. Cuando el audio finalmente se detuvo, el silencio fue profundo y sofocante. Emma y Michael permanecieron inmóviles, con el rostro pálido mientras procesaban la magnitud del engaño de su madre. Emma se cubrió la boca con la mano en estado de shock, mientras que Michael apretó la mandíbula con la amarga comprensión de que su familia había sido construida sobre mentiras. La crueldad casual en la voz grabada de su madre, burlándose de la vulnerabilidad de su padre, riéndose de su confianza, destrozó 20 años de preciados recuerdos familiares en minutos. Laya permaneció paralizada en su silla, con el rímel corrido por las mejillas, y el peso de la exposición total quebrantando su compostura. Jason quedó atrapado entre los guardias de seguridad, con el rostro ceniciento mientras comprendía la destrucción de su futuro. Marcus rompió el silencio primero. Dios mío, Ethan, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde el hospital. Escuché lo suficiente para entender que necesitaba verlo todo. La voz de Ethan se mantuvo firme, controlada. David, por favor, muestra a nuestros invitados la documentación financiera. David abrió su maletín, extendiendo extractos bancarios y documentos legales sobre la mesa del comedor. $15 millones en robo, firmas falsificadas en docenas de documentos, fraude de seguros, robo de identidad. La evidencia era abrumadora. La mirada de Ethan no se apartó del rostro de Hila. Ella proporcionó detalles sobre el plan de seguro de vida y sus conversaciones sobre la posibilidad de hacer que mi ceguera sea permanente. Laya finalmente encontró su voz rota y desesperada. Ethan, por favor. Yo no. Esa sola palabra cortó su súplica como el acero. Lo explicaste todo a la perfección durante los últimos 3 meses. La policía llegó a las 22:15. El detective Morgan les leyó a Laya y Jason sus derechos mientras los invitados a la cena observaban en silencio atónito. Hurto mayor, fraude, conspiración, intento de asesinato. Los cargos le asegurarían décadas de prisión. Mientras los agentes escoltaban a Laya hacia la puerta esposada, ella se giró desesperada hacia sus hijos, buscando en sus rostros algún rastro de perdón o comprensión. Emma apartó la mirada, incapaz de reconciliar a esta desconocida con la madre que había admirado. Michael la miró directamente a los ojos, su expresión endurecida con una madurez que 17 años no deberían haber requerido. La voz de Laya se quebró al susurrar: «Una vez te amé». La respuesta de Ethan fue serena y definitiva: «Quizás, pero el amor no justifica destruir a las personas que más confiaron en ti, especialmente a nuestros hijos». El procedimiento judicial concluyó en un plazo de 6 meses. El acuerdo prenupcial que Laya había rechazado años antes protegía por completo los activos de la familia, incluidos los importantes fondos fiduciarios a los que había intentado acceder. Tanto Laya como Jason recibieron sentencias de 15 años por su extensa conspiración criminal. Emma se transfirió a la Universidad de Chicago para permanecer cerca de casa, mientras que Michael aceleró sus estudios para graduarse temprano y unirse a ella en Northwestern. Ambos jóvenes adultos decidieron vivir con su padre, demostrando una resiliencia notable mientras trabajaban para reconstruir los cimientos de su familia sobre una base honesta. Pero la verdadera venganza de Ethan fue más profunda que la justicia legal. Donó $12 millones a la Fundación para Ciegos, financiando programas de investigación y apoyo en todo Chicago. La donación se hizo en nombre de Laya, asegurando que su traición estaría vinculada para siempre a la ayuda a las personas a las que se había burlado y explotado. El ático se vendió y las ganancias se destinaron a financiar becas para estudiantes discapacitados que cursan carreras empresariales. Ethan se mudó a una casa más pequeña con vista al lago y finalmente encontró paz y simplicidad. Su hermano Marcus lo visitaba a menudo, todavía conmocionado por lo que había presenciado. ¿Cómo sobreviviste esos 3 meses fingiendo? Aprendí algo valioso, respondió Ethan, mirando la puesta de sol teñir el agua de oro. A veces hay que perder la vista para poder ver realmente quiénes son las personas. Y a veces la mayor ceguera no es física. Es confiar en alguien que te ve como nada más que una oportunidad. El hombre que había construido un imperio leyendo a la gente había recibido la lección más dura de todas.
La persona más cercana a ti puede ser la que menos conoces. Pero en esa oscuridad encontró algo más valioso que el dinero. La fuerza para volver a ver con claridad. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Isen? A veces las personas en las que más confiamos son las que nos traicionan más profundamente. No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias de la vida real.